bienvenidos a un capítulo más en Sociología de la Salud. Mi nombre es Tabata Medina. El día de hoy hablaremos de la salud, derechos y regresividad. Esto situado en el caso de Córdoba, Argentina. Vamos a explorar este tema clave de la sociología de la salud, como la estrategia de la atención primaria de la salud, que es conocida como la APS, se relaciona con el derecho a la salud y cómo estos criterios cambiaron su implementación. Esto a veces puede implicar avances o retrocesos. Para entenderlo mejor, vamos a revisar su evolución del concepto en los últimos 30 años y el enfoque de derechos en salud y finalmente terminando con un caso concreto que sería el de la legislación sanitaria de Córdoba, Argentina. Todo esto lo veremos basado en el trabajo de Ace Burijovic del 2019. Aquí comencemos cuestionándonos qué es la atención primaria de la salud. Bueno, la APS o Atención Primaria de la Salud nació en 1978 con la Declaración de Alma Ata, que es un documento que revolucionó la salud pública. Su visión original proponía algo bastante ambicioso. Ellos garantizaban el derecho universal a la salud, de ofrecer un cuidado esencial y accesible a todas las personas y familias. Y al hacer esto con métodos científicos y socialmente aceptables y culturales, adecuados dependiendo de la región o la circunstancia. Además de esto, la APS era originalmente basada en el principio clave que era la integridad. Esto significa que no solo se trataba de curar las enfermedades, sino de trabajar en promoción de la prevención, la curación y la rehabilitación. Todo esto conectado con una forma más coherente entre los distintos niveles del sistema del área de la salud. Aquí la APS es una propuesta universalista e igualitarista. Se pensaba que en toda la población y se reconocía para que la salud fuera un derecho. El sistema en sí mismo debía reorganizar sus recursos y el personal y la infraestructura para funcionar como un todo integrado. Pero la cosa no fue bien todo el tiempo y con los pasos de los años, especialmente en América Latina, surgió una concepción distinta y mucho más restringida. La APS se volvió más selectiva y focalizada. Esta versión aparece en contextos de ajuste estructural como los de estados que reducen el gasto público, por ejemplo, y que en vez de abordar la salud de manera integral, la APS propone una canasta básica de servicios para el primer nivel de atención dirigida a los grupos, entre comillas, más pobres o más vulnerables. Este programa centrado en patologías específicas, llamados programas verticales, tienen un problema, que pasan del universalismo al focalizamiento. Esto implicaba crear una atención de segunda categoría, lo que algunos autores lo llaman la atención primitiva de la salud, y se dejó de lado lo estructural y que se tiene pues realmente solo lo mínimo para hacer lo mínimo. Fue finalmente que hasta el 2003 la Organización Mundial de la Salud
y la OEPS impulsaron una renovación de la APS. Recordemos que es la atención primaria de la salud. Este movimiento buscaba recuperar la visión integral, como fueron sus principios, en un sistema que atravesara todos los niveles y que pudiera garantizar el derecho universal a la salud y que pudiera funcionar como un verdadero marco de justicia social. Ahora, ¿cómo se conecta pues este enfoque con cuestión de derechos? Aquí se basaba más en una normativa internacional de derechos humanos, especialmente en los derechos sociales. La premisa era muy simple, pero también poderosa. Las políticas públicas deben estructurarse desde los principios del derecho internacional y de los derechos humanos. En términos de salud, esto quería decir que el derecho a la salud no es solamente el acceso a servicios médicos, sino también el acceso eficaz, integrado y accesible a todas las personas. Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, este derecho se compone de 4 elementos esenciales. La disponibilidad, que era de que existieran establecimientos, bienes y servicios suficientes. La accesibilidad, que va de que se pueda llegar a todos sin discriminación. La aceptabilidad, que sean culturalmente adecuados y respetuosos. Y la calidad, que estos servicios fueran científicamente apropiados y de buena calidad. Este enfoque exigía que los derechos no sean fragmentados ni divididos, sino más bien integrales, interdependientes e indivisibles. Ahora, esta progresividad y prohibición de la progresividad es un concepto clave dentro del enfoque de derechos de la idea de la progresividad. ¿Por qué? Porque los estados deben avanzar gradualmente hacia la plena realización del derecho de la salud. Esto no es algo que fuera inmediato, pero sí implicaría crear un plan, tener objetivos a plazo ligado y pues esto relacionado con la prohibición de la regresividad, a lo que significa que una nueva ley o política no podría reducir beneficios o limitar derechos que ya estaban garantizados. Así, dicho de otro modo, es un derecho que ya existía y que la salud no pudiera retroceder. Además de esto, siempre debían asegurar un mínimo esencial, un piso de derechos que no puede ser disminuido bajo ningún motivo. En este caso en concreto, donde estos principios se ven comprometidos, la garantizaba el derecho a la salud mediante acciones y prestaciones universales integrales. Esto coincidía perfectamente con la visión original que tenía la APS y el enfoque de derechos. Pero con los años, después se aprobaron leyes que cambiaron radicalmente esta orientación. Es así que la primera ley, la 8835, también conocida como la Carta del Ciudadano, es la ley que redefine las responsabilidades del Estado ante la atención médica adecuada en hospitales públicos, donde se limita a personas sin seguro de salud y además que estén desempleadas. Esto implicaría un giro profundo que pasa de una concepción universalista a una lógica residual, donde el Estado solo actuaría como última opción para quienes no tienen nada más. Según este autor,
Esto es una regresión clara del derecho de la salud. A esto se le suma la ley 9133, que también se conoce como la ley de garantías saludables, que esta ley propone definir una canasta básica de prestaciones. Aunque en estos quizás en algunos contextos esta canasta básica pudiera ser útil, también combina pues este enfoque selectivo que corre el riesgo de reducir las APS a su versión más minimalista y focalizada. En conjunto de todas estas leyes, pues no solamente se contradicen, ¿no? Sino que también cambian lo que serían los principios constitucionales y no cumplen con los estándares internacionales de la progresividad que exige el derecho a la salud. Ahora, un ejemplo de cómo esto afectaría a los habitantes de Córdoba. Bueno, imagina a una persona que vive en Córdoba y que durante muchos años esta contara con un sistema de salud público y que fuera universal, ¿no? Entonces, que no tuviera trabajo, aunque no siempre tuviera trabajo, de todos modos pudiera acudir a un centro de salud para hacerse chequeos, para recibir vacunas, para tener, no sé, apoyo psicológico, para atender algún problema, no sé, dental, incluso hasta preventivo, sin algún riesgo mayor. Pero pues en el caso de que daba esta sensación clara de que pues si le pasaba algo, él iba a estar protegido, ¿no? Iba a poder tener acceso a los cuidados, a esta atención. Pero cuando entra en vigencia esta nueva legislación con la ley de 8835, esta seguridad de ser atendido cambia. Y si por alguna razón ya no tiene empleo o este empleo que tiene es inestable, pues esto provocaría que ya no cumpliría con ciertos criterios para recibir esta atención médica en un hospital público. Y pues también, por consiguiente, ocurre que quizás un día esta persona que está medio desempleada, pues con el paso del tiempo empieza a tener dolores fuertes en el estómago, va a un hospital público donde pues siempre había acudido antes de la legislación 8835, pero pues esta vez la persona de la ventanilla le dice que pues no puede pasar porque pues está desempleado y no tiene cobertura para su malestar. Entonces lo único que puede hacer en este caso es tener una atención básica de urgencias y para alguna realización de estudios, de consultas especializadas, tendría que pagar o tendría que tener pues trabajo, ¿no? Para poder estar asegurado. Entonces, pues ya no podría hacerse este análisis, ni podría ver a un especialista o tener algún examen que le pueda ayudar a diagnosticar su malestar, y el hecho de realizar estos análisis se vuelve un gasto que por lo mismo de que no está empleado pues no puede cubrir. Así que el problema de salud, pues aunque no sea realmente una urgencia extrema en el momento, sí pudiera ser importante, porque su derecho de salud quedó reducido a tener el acceso a una canasta básica de servicios, y pues ahora tendría que esperar o ahorrar o buscar ayuda, y mucho de esta ayuda sería informal, poniéndose quizás en alguna situación de riesgo. Entonces, ¿esto qué representa? Si antes el sistema público garantizaba una atención integral,
y con esta nueva normativa coloca a la persona en una categoría, digámoslo, residual, y pues por consecuencia su derecho a la salud ya no sería universal y depende de la salud, depende de la situación laboral y económica, pues sería el alcance hasta donde podría tener ejercido sus derechos de salud. Y esto pues sería una regresión, ¿no? de su experiencia, de que si antes era bien atendido, pues ahora ya no. Entonces es ahí donde el Estado retrocede, se retracta de su obligación para garantizar el derecho que pues en algún momento sí estaba asegurado. Ahora, aquí como pregunta, después de leer esto que pasó en Córdoba, me surge si algo así pasó en México. Y yo creo que sería una pregunta importante porque podríamos observar de manera crítica en nuestro propio sistema de salud, sin buscar comparaciones, y lo que podríamos hacer es cuestionar si la atención primaria de México realmente tiene una operación pues integral y universal, como lo comentaba esta APS en sus principios, o está más cercana a ser la canasta básica de servicios después de la reforma. Y si estas reformas que son recientes han ampliado pues la reducción al acceso efectivo a la salud en mi país. Y ya pues una última cosa que estaría bien analizar sería si estos servicios están garantizados en cuestión de disponibilidad, de accesibilidad, de aceptabilidad y de calidad del servicio de la salud, ¿no? Entonces, podríamos identificar si hay algún avance o un retroceso, y pues si hay una realización progresista del derecho a la salud. Y ya para finalizar, pues en resumen, la APS es una estrategia muy fuerte para garantizar el derecho a la salud, que su impacto depende más bien de cómo se implemente, porque cuando se mantiene esta visión integral, universalista, que contribuye a la justicia, pues sí puede ser muy buena, pero si esta se restringe, se focaliza, pues podría generar profundas desigualdades en una comunidad, en un país entero, y convertirse en una política regresiva. En el caso de Córdoba, se muestra que la razón de por qué es importante analizar este tipo de políticas públicas desde un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y pues recordar que la salud no puede reducirse a una canasta básica, sino que más bien debe sostenerse como algo humanamente fundamental. Y pues con esa reflexión nos quedamos. Este es el final de este video. Nos vemos en otro episodio. Gracias por ver.